Locura Azul con Jimena Ramírez. Queridísimos televidentes, es con una emoción muy emocionante que estoy recibiendo esta noche al historiador Rafael Casanova Fuertes, un gran amigo de mi padre y con quien vamos a conversar acerca del legado que deja el doctor Álvaro Ramírez González como político, como jurisconsulto, como abogado, como humanista, como un profesional y un hombre honesto a carta cabal. Bienvenido, Rafael. Hace ya un año, el pasado 25 de enero, tuvimos un conversatorio en los días posteriores a esa fecha Con Locura Azul para hablar precisamente de esa figura que fue mi padre, el doctor Álvaro Ramírez González. Me gustaría que nos contés a los televidentes, porque pienso que es importante para las nuevas generaciones saber quién es quién en Nicaragua, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena, por contar con mi persona para hablar de una personalidad como el doctor Álvaro Ramírez González, un político, tenemos en cuenta, un jurista destacado dentro de su campo, el campo profesional, un humanista, como bien señalabas, porque prácticamente él, siendo un hombre que proviene de las clases pudientes de este país, adopta un proyecto por y para las clases populares. De acuerdo. Y yo creo que fue trascendente ese hecho al pasar a ser un militante del Partido Socialista Nicaragüense. Es bueno retornar un tanto al contexto por el cual el doctor Álvaro Ramírez González se convierte en esa persona que causó un impacto. Esto me lo recuerda un entrevistado que ya también nos dejó hace bastante tiempo atrás. Abdul Sirker, claro, entra a Nicaragua por vía clandestina. Sí. Esta es una anécdota y es el mismo 7 de diciembre que llega a la casa de Manuel Pérez Estrada. Sí. Y está una persona, dice, bueno, el tipo nicaragüense, todos los demás, dice, que están hablando con Pérez Estrada. Pero hay un chele, dice, que me llamaba la atención, dice, decía él. Un hombre chele, alto, espigado, y ese chele que hace ahí, no se concebía un chele conversando con, en ese entonces, el secretario general del Partido de los Comunistas de Nicaragua, que era la organización más importante en ese momento, no existía el Frente Sandinista, ¿verdad? Entonces, cuando él le dice, cuando se va el chele, le pregunta a Pérez Estrada, ¿quién es ese chele? Es de los nuestros, le dice. Es un hombre que militó en el Partido Comunista de Chile, le dice, y es de nuestra total confianza. Es hijo del doctor Jerónimo Ramírez Brown. Solo Chafik Handal y mi padre fueron los primeros permitidos a militar en Chile. El caso de Chile, sí. ¿Verdad? Y en el caso de Nicaragua tenemos que es el primero. Posteriormente hubo otros profesionales de la clase media alta, como Nicolás Arrieta, que de paso hizo militancia con el doctor Ramírez, Mario Flores Ortiz. Y de gratísima recuerdo el doctor Mario Flores Ortiz. Sí, también era muy amigo. Sí. Es muy importante destacar eso, pues, porque, bueno, ahí adelantabas el hecho de cómo influyó su estadía en el exterior, es decir, cuando va a realizar estudios de Derecho en Chile. Ahí conoce a Chafik Handal. Sí. Es decir, hacen esa militancia dentro de este partido, el Partido Comunista de Chile, ¿verdad? Que de paso son los más jóvenes y los únicos en ser aceptados como extranjeros en el Partido Comunista de Chile. Sí. Y desarrollaron una labor, digamos, muy encomiable según las descripciones que hacen sus contemporáneos. En una de esas capturas, que de la organizativa que anda haciendo en las minas, porque salían a trabajar a las minas, no, hay una cuestión que no se comprende, con militancia por militancia, no, era trabajo duro. Sí, era trabajo de base. Trabajo de base. Y es capturado por el ejército chileno, por los carabineros, perdón. Y quiere la casualidad que quien lo rescata de los carabineros es el entonces diputado, senador Salvador Allende Cossen, es decir, quien después sería presidente de Chile y es quien habla por él y sale en libertad. De ahí la gran amistad entre mi padre y Allende. Salvador Allende, que cuando ganó la presidencia y le correspondió a él asistir como representante de los juristas en uno de esos eventos nacionales, hay la famosa anécdota que en Valparaíso
se sorprendieron los paisanos chilenos de que el doctor Salvador Allende le servía tragos para tomárselos con el doctor Ramírez González. Sí. Entonces, es también encomiable, sé que a propósito de esos encuentros internacionales casuales, va a Moscú en 1959 y se encuentra con Jacobo Arbenz, expresidente de Guatemala. ¿Por qué es interesante esto? La tesis del doctor Ramírez, o del aspirante abogado en ese momento, es sobre la revolución guatemalteca. La reforma agraria en Guatemala. La reforma agraria en Guatemala. Sí. Y eso le causó un gran agrado al presidente Arbenz. Y también estuvieron departiendo tragos ahí en el Mar Negro. Esto es interesante porque es un personaje que tuvo esa posibilidad de relacionarse con esas personalidades. No se diga con Chafit, que llegó prácticamente a ser uno de los máximos dirigentes del FMLN, candidato presidencial, una personalidad que goza de gran aprecio a nivel nacional, a nivel nacional de El Salvador, internacional, ¿verdad? Sí. Entonces, lo otro, si nos apuntamos hacia lo interno, ¿verdad? Es muy importante el hecho de que el doctor Ramírez aprovecha toda la experiencia asimilada en su militancia revolucionaria en Chile para trasladar la realidad de Nicaragua. Se dice que él fue uno de los que sugirió la formación de ese frente amplio o frente legal del Partido Socialista nicaragüense. Bueno, valga explicar de que el homólogo del Partido Comunista Chileno en ese momento es el Partido Socialista Nicaragüense. Cuando él viene, el partido se viene recuperando de los golpes sufridos. La represión del 48, etcétera, 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 y el adolecimiento del trabajo artesanal. Fue fundado por artesanos donde no hay un movimiento obrero. Eso es algo un poquito difícil de comprenderlo. Por otro lado, también es válido aclarar de que cuando se habla del Partido Socialista en la historia oficial, es a satanizar lo que se ha tirado. Y no se vinculan los méritos que tuvo. Fue de ahí donde surgió Carlos Fonseca, fue donde surgió Noel Guerrero Santiago, donde surgió el comandante Tomás Borges, donde surgieron, digamos, prácticamente los que formarían el Frente Sandinista, que fue la alternativa de izquierda que derrotó a la dictadura. Así es. Pero solo se ve el aspecto polémico. Pues bien, la modernización del Partido Socialista jugó un papel, uno de los que jugó un papel muy importante fue el doctor Álvaro Ramírez. Se necesitaba de un frente legal que incorporara a profesionales. Y ahí es donde con Nicolás Arrieta, el doctor Mario Flores Ortiz, Noel Guerrero Santiago, y Carlos Fonseca Amador, por supuesto, Tomás Borges Martínez, que son jóvenes en ese momento y militan en este partido, fundan Movilización Republicana, que le permitió una cobertura legal. Pero además de eso, el bufete del doctor Ramírez González, que quedó en la vieja Managua, en una esquina opuesta al Teatro González. Sí, al Club Internacional. Se convirtió prácticamente en la oficina legal del partido, que no es legal, ¿verdad? Pero ahí llegaba a despachar los hermanos Lorillo, Pérez Estrada, etc. Aquí hay una fotografía que me resulta harto interesante, ¿verdad? Que logramos rescatar en los archivos apolillados, donde se encuentran toda una serie de personalidades. Bueno, ahí está de izquierda a derecha el doctor Álvaro Ramírez González, y vamos caminando hacia adelante, nos encontramos con Noel Guerrero Santiago, en la esquina opuesta está en el extremo Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Sí. Pues ahí en la parte baja están otros fundadores, ¿verdad? Entre los cuales están el doctor Francisco Acevedo, conocido como Paco Acevedo, en el otro extremo, un obrero que solamente se conoce como Pichardo, y si no me equivoco, uno de los hermanos Pérez Arévalo, el que está abajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fundación del Movilización Republicana, MR, que después serviría de siglas para la primera alianza de izquierda 64-67, donde estaban en Movilización Republicana, el Partido Socialista Nicaragüense y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este caso, el doctor jugó un papel muy importante. Posteriormente, caminando un poco hacia más allá, ¿verdad? Porque el tiempo que tenemos es muy limitado, ¿verdad? Y yo creo que la trayectoria de un hombre como Álvaro Ramírez, que es una huella indeleble, se merece una biografía que habría que realizarla, tendrían que realizarla las futuras generaciones.
Él se convierte en dirigente del partido en 1967 por un breve lapso hasta el 68. Este breve lapso es muy importante. ¿Por qué? Porque junto al Durkheim, Nicolás Arrieta y otros militantes realizan el primer intento armado de la FARC con Jacinto Vaca Jerez. Él tiene que renunciar en 1968 por, según la entrevista que yo le realicé, problemas personales muy serios de la dirección, pero siguió como militante. Pero, es decir, dinamiza el partido. Posteriormente, en otras circunstancias donde ya el partido tiene un tendido territorial, ha dirigido las huelgas hospitalarias, ha dirigido las huelgas de la construcción, está en alianzas políticas, se necesita que se dinamice más su participación en la sociedad nicaragüense. Y él, junto con Natán Sevilla, Federico López, Federico Krauni, Álvaro Montoya Lara y el doctor Julio Briceño, entran en una querella con las posiciones conservadoras. Y esto produjo una ruptura. Este partido, que primero inicialmente lo dirige, el Partido Socialista Nicaragüense, porque surgieron dos, ¿verdad? Surgieron dos partidos, prácticamente es quien junto al Frente Sandinista es el único aliado de la izquierda del Frente Sandinista, en el Movimiento Pueblo Unido y en la Organización Militar del Pueblo, porque tenía cuadros militares. Sí. Es una historia poco conocida, sí, que fueron introducidos en las columnas guerrilleras, cuadros militares con experiencia, que jugaron un papel destacado, muy poco mencionado. Dejemos eso. En el triunfo revolucionario, él defiende una idea como un Quijote de la Mancha. El Partido Unido de la Revolución no le hicieron caso ni sus aliados de izquierda, o los posibles potenciales aliados de izquierda, ni tampoco la dirección revolucionaria de ese momento. Había mucha euforia. Y el frente quedó como Frente Sandinista y lo que hizo fue que se fusionó el partido. Entregó sus cuadros, ¿verdad? Otro hecho muy poco conocido en la historia oficial, recientemente mencionado, creo que por Jacinto Suárez en su última, en una obra que creo que en el mes más duro de la siembra, creo. Lo acaba de sacar del anonimato, para ser justo, Jacinto Suárez, hay que reconocerle eso, pero es una historia que debe rascarse más, porque la propuesta de él era la correcta en ese momento, la unidad de la izquierda, la unidad popular, para aislar a la derecha. No hubo oídos sordos a eso y no quedó más que la fusión. Después, ¿qué sucede en el 90? La derecha sí unió hasta disidentes de la izquierda y el frente se quedó solo. Bueno, bien, el frente se constituyó en una alternativa de la izquierda, pero fue derrotado en el 90, entre otras razones, por la falta de una alianza, vasta alianza política social que se pudo haber construido entre el 79 y el 80. Y él lo tenía claro, pero no fue escuchado en ese momento. Posteriormente es muy importante el papel que juega Álvaro durante los años 80 como embajador del perfil del diplomático. Primero como vicecanciller de la República. Correcto, como vicecanciller, está la carrera diplomática. Después embajador de Nicaragua en el Campo del Este, en la Unión Europea. Correcto. En Europa del Este. De la RADA y de los demás países socialistas. Sí. Posteriormente lo vemos como auditor general del Ejército. Como teniente coronel del Ejército. Teniente coronel. Posteriormente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Toda una serie de, una trayectoria que es prácticamente, hay que tomarla en cuenta. Tu mensaje para el pueblo de Nicaragua que te ve y te escucha, Rafael, muchísimas gracias por esa semblanza sobre mi padre, para la juventud, para las nuevas generaciones. Hay que rescatar la historia de Nicaragua contemporánea, con los ojos bien abiertos. Yo como historiador social, ¿verdad?, que a veces coincido o no con la línea de mi partido, ¿verdad? Como historiador social, llamo la atención en eso. Muy importante. Que hay muchos personajes que están en el anonimato de una manera que podría ser, digamos, injustificable, explicable en algunos momentos, porque hay muchas tareas que hacer, pero hay que ver los aportes que realizaron todos estos personajes. Álvaro Ramírez González, Nicolás Arrieta, Aldur Cirker, muchos militantes del Frente Sandinista de la primera época que cayeron por allá, como José Indito Escobar, se le hizo un homenaje, se le puso el nombre a la central y están olvidados. Hicieron aportes desde el punto de vista ético-moral que es válida que las nuevas generaciones las rescaten para que las próximas generaciones
no repitan los errores que cometimos la generación actual. Muchísimas gracias, Rafael. Te voy a regalar el nicaragüense de ese otro gran escritor Pablo y Antonio pensador Cuadra. nicaragüense, Pablo Antonio Cuadra, gracias a Hispamer, nuestra librería. Te voy a invitar a que frenes por los animalitos, gracias a la agencia Teca Cargo. Te voy a mandar a la CLEON del maestro Eric Pichardo y a Bioanálisis, donde el doctor Jaimito Román, que es un pinchazo que les dan y nada más, y a la sala de belleza Julis de nuestra queridísima Lilian López. Queridísimos televidentes, en compañía de Rafael Casanova, quiero esperar y desear que este programa haya sido del agrado de todas y todos ustedes y que sepan que yo les amo con locura azul. Chao. Locura azul con Jimena Ramírez. Comenta sobre diversos temas de interés general.